Continuamos entonces con parte de la práctica. Bueno, ya conocen al doctor Henry, ¿no? También nos acompaña en otro curso. Con el doctor Henry vamos a estar durante todas las prácticas. Bien, entonces cualquier consulta también la pueden hacer con el doctor. Y en este caso vamos a continuar con lo que compete a la teoría, porque como saben, por el horario que tenemos, la teoría está un poquito corta, ¿no? Un poco apretada. Bien, respecto a los términos, son completamente diferentes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de especialidades y tenemos diversas especialidades en el área de odontología, entre ellas tenemos la cirugía oral y maxilofacial. Bien, pero tenemos también cirugías bucales. Tenemos cirugías bucales también, como por ejemplo, ¿cuáles me podrían comentar? Como para mencionar ejemplos de cirugías orales. Endodoncia. Exodoncias. Una exodoncia, bien, podría ser algo clásico, ¿no? Y común, sobre todo en nuestra carrera. ¿Qué más? Ortodoncia. ¿La ortodoncia sería una cirugía? Es una especialidad, ¿no? Es una especialidad, pero en este caso va por otro lado, ¿no? Estamos hablando de ejemplos de cirugía bucal. ¿Qué otro tipo de ejemplos podríamos tener en cirugía bucal? Pulpectomía. El doctor quiere ser endodoncista, creo. Vamos a ir detallando un poquito. En el caso de la endodoncia, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, un proceso de necrosis, una pulpitis irreversible, queremos hacer una exéresis pulpar, se podría decir que es una pequeña cirugía porque vamos a retirar la pulpa. Pero en este caso estamos hablando de cirugías bucales, ¿no? Un poco más grandes, más macro sobre todo. Y en el caso de las pulpotomías me mencionó, ¿no? Pulpotomía ya viene a ser completamente diferente a una endodoncia, ¿no? Un tratamiento en pacientes pediátricos, ¿no? Donde realizamos en este caso el exéresis pulpar básicamente, ¿no? Y si fuera todo el complejo pulpar, tendríamos que hacer una pulpectomía. Ese bien sería otro tipo de tratamiento, ¿no? Me mencionado exodoncias. ¿Qué otro ejemplo? Un colgajo, sí, un colgajo podría ser porque de repente yo quiero ver mi tercera molar y tengo que realizar una incisión y tengo que levantar un colgajo, ¿no? Un colgajo para poder visualizar eso también lo vamos a practicar más o menos en la semana 13, si no me equivoco, incisión y colgajos. ¿Qué más? ¿Implantes? Implantes dentales también, ¿no? Los implantes dentales es una cirugía de implantes donde nosotros tenemos que hacer exámenes previos para poder hacer el tratamiento correctamente, ¿no? Y los implantes, ¿han escuchado un poquito sobre ello? Más o menos, no mucho. ¿De qué material son? Titanio. Titanio, ¿no? Principalmente. ¿Qué otro tipo de ejemplo podrían darme en cirugía bucal? Extracción de la muela de juicio. Cirugía bucal es extracciones dentales que me mencionaron hace poco, simples, complejas, ¿no? Dientes que están de repente horizontales, disangulados, ¿no? Podríamos hacer una exodoncia también porque en muchas ocasiones podemos tener lesiones de caries en las paredes distales de las segundas molares también, ¿no? Podemos hacer una reabsorción. ¿Qué más? Implantes, han mencionado de repente, podríamos estar hablando también de injertos, algunos injertos, ¿no? Cirugía de implantes. Sin embargo, nosotros también podemos hablar de ejemplos en cirugía maxilofacial. ¿Cuándo, por ejemplo, nosotros podemos hablar de cirugía maxilofacial? ¿En qué tipo de pacientes podemos realizar este tipo de cirugía? Pacientes con maloclusiones. Con maloclusiones, ¿no? Algunos tipos de maloclusiones que conozcan. Tipo 3. Clase Tipo 3. Tenemos clase 3, tenemos clase 2 y clase 1, ¿no? Clase 1, 2 y 3. Sin embargo, hay que determinar bien cuándo nosotros la vamos a realizar, ¿no? Hay una edad promedio para realizar este tipo de cirugía. Sin embargo, si es un paciente en crecimiento, podemos avanzar o abordar el tratamiento de otra manera. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? En el caso de las exodoncias, que es clásico en nuestra área, ¿no? Podemos realizar también exodoncias múltiples y por lo tanto vamos a tener no solamente que extraer dientes, sino también pensar en el postoperatorio de mi paciente. Hay prótesis inmediatas también que se pueden trabajar en extracciones múltiples para que la calidad de vida del paciente continúe de la mejor manera, socialice y sobre todo pueda comer. Tenemos también algunos movimientos previos e importantes para poder trabajar, que eso vamos a verlo a lo largo del ciclo, por ejemplo la sigmotomía, la luxación, tenemos la abulsión, previa prevención, etc. Y todo eso lo vamos a practicar en nuestras cabecitas de cerdo que vamos a trabajar a partir de la práctica. Bien. Ejemplos también habíamos visto algunos, implantes dentales, tenemos incisiones para poder visualizar nuestra tercera molar,
Tenemos acá, por ejemplo, ¿qué tipo de lesión sería esta? Esta es Gingivitis. una periodontitis, No, gingivitis. una... Gingivitis. A ver, vamos a determinar si es gingivitis o periodontitis. Para empezar, ¿tengo placa ahí? No. No tengo placa dental. Entonces, ¿por qué podríamos tener esta recesión? Esta es una recesión gingival. ¿Por qué podríamos tener una recesión? No tengo ahí presencia de placa dental. ¿Qué podría haber pasado? Podría ser también un cepillado muy abrasivo, ¿no? Demasiado intenso, uno. ¿Qué más? ¿Algo me mencionó? Maloclusión. ¿Qué podría pasar con la maloclusión para que desencadene una recesión gingival? ¿Cuál es su nombre? Verónica. Verónica. Tienen que decirme los nombres porque yo soy malísimo con los nombres y poco a poco me voy a acordar de todos. Sobre todo porque tengo dos grupos hoy día. Ya, Verónica, cuéntame, si tenemos maloclusión, ¿qué pasa acá? La fuerza masticatoria puede ser que se empiece a retraer encima. ¿La qué? La fuerza masticatoria. Ah, ya. Las fuerzas masticatorias va por ahí, no estamos al 100%, pero va por ahí. Van a escuchar probablemente algunos términos como contactos prematuros. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una pieza está muy extruida, tiene mucho contacto con el antagonista y tenemos una maloclusión de repente o un contacto inadecuado a nivel oclusal? ¿Qué es lo que puede pasar? El periodonto se va a afectar. Por lo tanto, puedo tener una recesión gingival. Bien, porque ahí no hay placa. ¿Qué ejemplo es este? El de arriba, ese círculo que ven ahí. ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué pueden estar haciendo ahí? Lancen sus ideas, no hay problema. ¿Qué podría haber estado pasando ahí? ¿Un drenaje? ¿Un implante? ¿Pero por ahí lo coloca? Ah, bien, a Verónica, ¿no? Ya, ok. Algún día, ya, vamos a ver si sigue así a las 3 horas. Apicectomía, cuéntame qué es la apicectomía un poquito. ¿Dónde lo has escuchado de repente? Bueno, yo sé muy poco, ¿no? No hay problema, la cosa es que tú me digas lo que sabes. Es ingresar al impedimento, por ejemplo, cuando hay una endodoncia, pero a nivel del ápice, Ya. para no valorar la placenta. Ok, en algunas ocasiones nosotros podemos tener de repente algún tratamiento protésico, de repente un puente muy largo, ¿no? Y no queremos tocar las coronas, o de repente es un tratamiento de endodoncia que ha fracasado, el retratamiento también fracasó, entonces no queremos tocar la porción coronal de nuestra pieza dentaria y por lo tanto podemos tener un abordaje también a nivel de la raíz, ¿no? Pero en este caso no hay coronas, entonces muy probablemente podríamos estar hablando de un quiste, ¿no? Esta es una ventana quirúrgica y acá tenemos una sonda periodontal, ¿no? Para poder evaluar de qué tamaño nosotros tenemos nuestra lesión. En el área de cirugía bucomaxilofacial, ¿no? Hemos hablado que es para trabajar en este caso problemas ya en pacientes adultos, ¿no? Y uno de los inconvenientes, o no tanto los inconvenientes, pero tenemos que hacer bastante énfasis, no solamente en la parte funcional, en la parte de oclusión, sino también el tema facial con el paciente, ¿no? Estos pacientes facialmente cambian un montón, ¿no? Hasta algunos ni siquiera se les reconoce después de la cirugía. Y sobre todo, también del postoperatorio, ¿no? El postoperatorio y la recuperación no es inmediata, ¿no? Es un proceso lento, es un proceso doloroso, ¿no? Entonces, o es un proceso también que puede involucrar algunos inconvenientes post cirugía, ¿no? Entre ellos, uno de los más comunes con los pacientes de cirugía ortognática son las parestesias, ¿no? Es tanta esta tracción, o de repente, depende también de la cantidad de milímetros que van a mover los maxilares, podemos dañar algunos nervios, como por ejemplo el mentoniano, o por ejemplo el dentario, y podríamos tener inconvenientes como las parestesias en los pacientes. Vamos a ver estas fotos acá. Creo que sí se ve bien a pesar del microscopio. Cuéntenme un poquito ahí sobre qué tipo de dentición tenemos ahí. ¿Del niño entonces sería una dentición? ¿Estás seguro que sería solo deciduo? Mixta, ¿no? ¿Qué dientes permanentes vemos ahí? Centrales. ¿Cuáles centrales? Ah, dime con números. Hay remanente en la molar. 3-1 y 4-1. 4-1, ¿no? Miren estos mamelones que tienen los bordes incisales de estas piezas dentarias, ¿no? Pero acá tenemos todavía dientes deciduos, ¿no? Tenemos dientes deciduos.
Sin embargo, cuando muerde mi paciente en el sector anterior, tiene una tendencia a, ¿qué clase? 3. A clase 3, ¿no? Entonces, pensando en este paciente y por la cantidad de piezas que tiene, por las piezas que tiene en boca, más o menos ¿qué edad puede tener? Un rango, no tiene que ser exacto tampoco. Podría tener de repente 7 años, ¿no? Hasta un poquito menos, ¿no? Ahora, respecto a los tipos de tratamiento que nosotros podríamos pensar en tratar a estos pacientes, ¿cuáles podemos realizar? Ortodoncia. Ortodoncia. Por acá dicen ortodoncia, ¿qué más? Al final vamos a responder. ¿Cómo ¿Qué se otro tipo de llaman- tratamiento cómo se se, llaman se esas placas? propondría de repente como un paciente con estas características? Hay unas placas, no sé cómo se llaman, pero yo las utilicé cuando estaba pequeña, Ujú. porque yo era paciente con clase 3. Cuéntame tu caso. Pero yo utilicé unas placas, eso fue no acá en Perú, Ajá. no me recuerdo el nombre, son unas placas que son como los aparatos que se utilizan después del tratamiento de ortodoncia. Ok. ¿Cómo se llaman ¿Cómo se llama? No fue sí. ningún tipo de máscara facial No. ni mentante. No, fue una plaquita, yo me la podía sacar y poner. ¿Cuántos años tenías más o menos? Yo tenía como 10 años, creo. Ah, ya estabas un poquito más grande, ok. Sí. Bien. Eso sería más relacionado de repente a un tratamiento de ortopedia quizá, Mm. ¿no? Un tratamiento de ortopedia, ok. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer ahí? ¿Podríamos hacer una cirugía ahí? No, ¿cierto? Porque es un paciente en crecimiento. Es un paciente donde yo tengo que redireccionar, ¿no? Algunos centros de crecimiento para que esa clase 3 no sea al final clase 3, sino terminemos probablemente en clase 1, ¿no? Ahora, tenemos acá la radiografía del paciente, ¿no? Por lo tanto, tenemos algunos gérmenes dentarios. ¿Cuántos dientes tiene un paciente adulto? 32, ¿no? Ok, vemos acá algunos gérmenes dentarios, creo que de acá no se ve tanto, ¿no? Por el microscopio. Pero en este caso, siempre es importante los exámenes auxiliares, que es parte de lo que vamos a ver también durante la clase. La cirugía ortognática, lo que estamos viendo, yo puedo tener de repente mi mandíbula. ¿Cómo se dice cuando la mandíbula está muy hacia adelante? Muy protruida, ¿no? Por lo tanto, eso sí es que en caso, ¿no? El problema es mandibular, porque si por ejemplo tengo mi mandíbula protruida, mi maxila se encontrará de repente retruida, ¿no? Y viceversa si yo tuviera de repente otro tipo de maloclusión. Miren por ejemplo este caso. Bueno, algunas diapositivas van a tener algunas fotitos o términos que están en portugués, ¿no? Creo que sí está acá en la parte de abajo, ¿no? Por la especialidad en este caso donde la realicé, soy ortodoncista, pero vamos a ir conversando un poco sobre algunos casos porque sí acompaño el postoperatorio con los pacientes que les hacen cirugía ortognática. Por eso les hago los comentarios que el postoperatorio sí tiene que estar muy claro con los pacientes porque sí es un poco incómodo, ¿no? Ahora la tecnología avanzó un montón, ¿no? Ya no es como antes, de repente que el paciente no podía ni comer un mes, ahora es mucho más cómodo para los pacientes, pero en este caso podemos trabajar de manera multidisciplinaria también. Miren este caso, por ejemplo, no es el caso que vimos antes, ¿no? Pero vamos a ver aquí a nuestro paciente Pedro. Cuando él sonríe parece que estuviera molesto, ¿no? Miren esa foto frontal. Tenemos acá el reposo y tenemos también, miren el tipo de mordida, ¿no? Tenemos una mordida. ¿Cómo está? ¿Cómo está la mordida? Y acá se ve también, mira. Miren el sector anterior. Tiene una clase 3, ¿no? Tiene una clase 3 verdadera acá nuestro paciente. Entonces, es un paciente en crecimiento, por lo tanto yo no voy a indicar un procedimiento quirúrgico, yo tengo que tratar de guiar los centros de crecimiento, de repente detener el crecimiento mandibular, ampliar de repente el crecimiento maxilar para poder cruzar. Acá, por ejemplo, se está utilizando una máscara facial, ¿no? Que se llama máscara de Petit, y en la parte superior se trata de ampliar la maxila, por lo tanto se está utilizando un disyuntor, algo que me amplíe, porque a nivel del paladar nosotros ¿qué estructura tenemos?
entre los dos huesos palatinos, tenemos nuestra, ¿cómo se llama? Lo que está en el centro de las papilas, de las arrugas. La fisura. Nuestra sutura, ¿no? Nuestra sutura palatina. Entonces, si es un paciente que está en crecimiento, esa sutura palatina yo la tengo que ampliar. Entonces, puedo usar un disyuntor, algo que en sentido transversal me amplíe mi maxila. Y yo voy a tener... ¿Hay alguna pregunta? Pregúntame. No, está explicando. Ah, le está explicando todavía. Bien, gracias ahí por el apoyo. Entonces, nosotros podemos utilizar también máscaras faciales para detener el crecimiento mandibular y que mi paciente posteriormente termine en clase 1, ¿no? Son tratamientos adicionales para que este paciente no termine un procedimiento quirúrgico al término de su pico de crecimiento. Vamos a hablar también un poco sobre la historia clínica. ¿Bien? Respecto a la historia clínica, ¿la han visto en cursos anteriores, la historia clínica de la universidad, o todavía no? Todavía no, ok. La historia clínica va a tener diversas partes, ¿no? Que vamos a ir detallando a lo largo de esta clase. Tenemos la anamnesis, el examen clínico, por lo tanto voy a tener un diagnóstico presuntivo. ¿Presuntivo? ¿Por qué sería presuntivo mi diagnóstico hasta ese momento? Porque no tengo exámenes auxiliares, ¿no? Mis exámenes auxiliares van a determinar mi diagnóstico definitivo, ¿no? Por lo tanto, yo voy a armar con todos estos exámenes y con el diagnóstico que tengo del paciente un plan de tratamiento correcto, ¿no? Para posteriormente darle un alta a mi paciente. Y esta parte también hay que resaltar porque nosotros, uno de los errores que cometemos luego de un tratamiento odontológico, sea integral o de alguna área en particular, es que le damos de alta al paciente y ya no lo vemos nunca de repente, ¿no? No tenemos esa frecuencia con el paciente, de repente citarlo cada 5 meses, cada 6 meses para una reevaluación que es importante, ¿no? Bien, respecto a los datos que tiene que tener historia clínica, específicamente la anamnesis, vamos a tener datos de filiación. Por ejemplo, el nombre, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, profesión y teléfono. ¿Por qué sería importante en este caso obtener la profesión de nuestro paciente? La profesión va de la mano con los hábitos, más o menos, no tanto. Otro punto. ¿Cuánto conocimiento tiene la persona? Podría ser, ¿qué más? Para saber los días de descanso que le puedes dar. Esto estaría más ligado de repente a lo que se dedique el paciente. Por ejemplo, imaginémonos que vamos a programar una cirugía de terceras molares. Vamos a sacar la 3.8 y la 4.8. Mi paciente es cocinero y piensa que al día siguiente va a ir a trabajar normalmente, ¿no? Entonces hay que recoger los datos para poderle explicar al paciente los pormenores y también que hay un descanso posterior y demás, ¿no? Por otro lado, respecto a el teléfono, obviamente es importante, ¿no? Por cualquier emergencia, no solamente de repente de alguna persona adicional que tengamos ahí, sobre todo en el caso de menores de edad, ¿no? Papá, mamá. Motivo de consulta, nosotros vamos a explicar en este caso o vamos a detallar en la historia clínica de manera textual lo que el paciente nos refiere, ¿no? El paciente viene por, imaginémonos, tengo mis dientes amarillos, me duele la muela. Todo eso textualmente lo vamos a colocar en motivo de consulta y es importante estas preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo? O el a que lo atribuye probablemente, porque hay muchos pacientes y la mayoría de pacientes acuden a nosotros por dolor. Pero ¿qué pasa posteriormente? El dolor se va o se puede ir y podemos tener un cuadro de necrosis. De repente el paciente ya no tiene dolor, tiene una necrosis, pero ya tiene una infección, ¿no? Entonces es importante conversar con nuestros pacientes. Antecedentes personales. Cualquier enfermedad actual o pasada. Tenemos diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas. ¿Por qué la diabetes será importante en este caso determinar o saber si tiene o no tiene mi paciente? ¿Qué tipo de diabetes conoce? ¿Cuál es la diferencia entre tipo 1 y tipo 2? Una es resistente a la insulina. ¿Cuál? Y otra sí produce insulina. Una produce poco y la otra no produce nada, ¿no? ¿Cuál es la tipo 1? ¿Por qué se caracteriza? Por no producir. Ok, ustedes se acuerdan porque tipo 1 parece una aguja, ¿no? Ellos normalmente se aplican en este caso, ¿no? Para poder producir. Pero ¿por qué sería importante determinar o saber si mi paciente tiene o no tiene diabetes? Para la recuperación. Por ejemplo,
¿Qué pasa normalmente a un paciente diabético? Vamos a dar, por ejemplo, no controlado. Para la glucosa, para saber la medida de la glucosa cuando vas a extraer un tinto. Ya, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi paciente es un diabético no controlado? Yo he hecho una cirugía de tercera molar. ¿Qué podría pasar? No hay una coagulación. Ok, y si no hay cicatrización, si no hay una buena coagulación, ¿qué puede desencadenar? Ok, eso es lo más inmediato, sí. Coágulo. Sí. Pero posteriormente desencadenaría una infección probablemente, ¿no? El inconveniente con el paciente diabético no solamente es que no tengamos un buen coágulo, porque hay, y ustedes van a conocer a lo largo del curso, diversos elementos para poder producir hemostasia o ultracontragitario primario, ¿no? Pero en este caso, el inconveniente es la infección que puede desencadenar posterior al procedimiento quirúrgico. ¿Por qué, por ejemplo, acá pongo hipertensión? ¿Por qué sería importante determinar o saber si mi paciente es o no hipertenso? Ah, el anestésico. Ya, vamos, ¿cuál es su nombre? Alexa. Alexia. Ya, cuéntame un poquito. Básicamente por el vasoconstrictor, ¿no? Que tiende a elevar la presión arterial. Bien, bien. Nos estamos adelantando a la clase 4. Nosotros tenemos diversos tipos de compuestos anestésicos. ¿Conocen algunos? Creo que uno es uno rojo y otro es azul. Sí, uno. ¿Lidocaína? Porque tiene La algo, lidocaína, creo, por ¿no? ejemplo, compuesto anestésico. Otro que conozcan. ¿Epinefrina? Ese es el vasoconstrictor que mencionó. Óxido nitroso. Mepivacaína. ¿Qué mencionó por ahí? Óxido nitroso. El óxido nitroso, que ahora está un poco de moda, sobre todo en pacientes pediátricos, en este caso es más que nada para poder tener al paciente, se podría decir, en un modo un poco más relajado, ¿no? Pero eso no quiere decir que vas a bloquear neurotransmisores del dolor como un compuesto anestésico. Mesocaína. Benzocaína, la benzocaína viene a ser un éster diferente a la amida, que es la lidocaína, pero la benzocaína es un anestésico tópico. Entonces no va a tener contacto con la vía sanguínea, porque yo no lo voy a inyectar. Cuando ustedes hagan su práctica de anestesia, y bien por las respuestas, cuando ustedes tengan su práctica anestésica, van a colocar benzocaína, previo a la lidocaína que vayan a colocar, que ya viene a ser la anestesia propiamente dicha, que van a infiltrar. Y ese es un anestésico tópico. Sin embargo, si yo aplico benzocaína en mi paciente, en el fondo de sur o en la zona donde yo voy a aplicar, no va a tener ninguna relación con un paciente hipertenso, si tiene hipotensión. No va por ahí. Vamos más por el compuesto anestésico. Acabo de mencionar algo importante. Si yo quiero que mi efecto anestésico sea muy prolongado, yo voy a utilizar, me adelanto un poco a la clase 4, yo voy a utilizar en este caso una anestesia como la lidocaína con un vasoconstrictor que puede ser la epinefrina. Bien, entonces si yo tengo un vasoconstrictor, si yo tengo un compuesto que constriñe mi vaso sanguíneo, ¿qué puede pasar en un paciente hipertenso? ¿La presión sube o baja? Voy a volver a preguntar. Si yo utilizo una lidocaína con vasoconstrictor que constriñe mi vaso sanguíneo, ¿qué pasa en un paciente hipertenso? Sube. Va a subir, ¿no? Va a aumentar porque constriño mi vaso y el flujo sanguíneo va a tratar de ir más rápido. Por lo tanto, en un paciente hipertenso, no controlado sobre todo, yo puedo producir un cuadro de hipertensión mayor. Diferente, por ejemplo, si yo utilizara otro tipo de compuesto anestésico que no va a tener un efecto vasoconstrictor. Por ahí me mencionaron otro también, aparte de la lidocaína. ¿Cuál? Va por ahí bien, mepivacaína, ¿no? Mepivacaína, tenemos también la articaína, que es más eficiente que la lidocaína, es mucho más eficiente, es más potente, pero tenemos otro tipo de opciones. Por eso también es importante preguntarle a nuestro paciente algunos antecedentes personales. Alergias a medicamentos, acá ya está de más preguntar. Fármacos que toma actualmente, ¿no? Y eso lo van a ver también en sus cursos de farmacología, todos están llevando este ciclo, ¿no? ¿Sí? Porque podemos tener antagonismo entre algunas recetas médicas. Es bueno preguntar a nuestros pacientes. Y también antecedentes familiares. Bien, entonces viene el paciente y yo lo que voy a hacer inmediatamente es recoger información por los datos previos que hemos visto en la historia clínica, pero también tengo la exploración clínica. Es la recogida de información directamente del paciente mediante nuestros sentidos y ayudados de instrumentos manuales.
Nos vamos a apoyar en la vista, la inspección, el tacto, palpación y el oído, la auscultación. Por ejemplo, acá estamos viendo algunas zonas en particular, como por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahí? El ATM, ¿no? Podríamos ver ahí si de repente mi paciente tiene algunos problemas articulares, puede tener clic articular, puede tener de repente un desplazamiento discal, que eso lo van a ver también posteriormente, me parece que en otros cursos, ¿no? A veces tenemos desplazamientos discales con sin reducción, pacientes con clic articular, limitación de la apertura bucal. Por eso es que, si ustedes ven este cuadro, nosotros tenemos la exploración clínica, la exploración extraoral y la intraoral. Al último recién pongo los dientes, ¿no? Hay una serie de pasos que nosotros vamos a ver inmediatamente y previo a evaluar las piezas dentarias. Entonces, en la exploración extraoral, si yo veo a mi paciente de frente, yo tengo que observar si tiene algunas asimetrías, si en algunas zonas tengo cambios de color o algunos abultamientos que me puedan demandar, en este caso, cuadros de infección. La inspección y la palpación también, ¿no? La palpación, si tengo presencia de ruidos articulares, el perfil. ¿Y por qué es importante esta parte también? Y el doctor no me va a dejar mentir. En algunas ocasiones nosotros podemos atender pacientes con problemas de ATM. Y, por ejemplo, son tratamientos, imaginémonos un tratamiento de rehabilitación muy largo. Es un paciente que va a tener la boca abierta horas durante las sesiones de tratamiento. O en otras ocasiones también, ¿cuál es el inconveniente con los problemas de ATM? Viene el paciente y nos dice, no, doctora, tengo bruxismo, ya me han diagnosticado con bruxismo, yo aprieto mis dientes en la noche. Y normalmente, ¿qué se suele realizar? Eso es lo que piensan todos, ¿no? Inmediatamente te hago una férula y ya te solucioné el problema. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene una maloclusión, ¿no? ¿Qué pasa si mi paciente tiene contactos prematuros? ¿Qué pasa si mi paciente tiene mucho apiñamiento en la zona posterior? Los contactos oclusales no están correctamente. Entonces, eso también puede desencadenar un problema articular, ¿no? Y posteriormente, descartando o solucionando algunos inconvenientes de la oclusión, nosotros podemos de repente indicar una férula no relajante. Bien, entonces hay que tratar de andar un poco más, no solamente en este caso indicar de manera inmediata, ¿no? Otro tipo de problemas en la exploración intraoral podemos encontrar también en los tejidos blandos. Por ejemplo, ¿qué podemos revisar en tejidos blandos? Encías, ¿qué podría observar respecto a las encías? El color, por ejemplo, ¿qué color normalmente nos dice la literatura que tenemos que observar en los pacientes, sobre todo en las encías? Rosado pálido. Es un naranja nacarado, mencionan algunos libros, sí, y no puede estar pálido. Podemos tener también algunas encías pálidas, ¿no? ¿Esto qué podría sospechar de repente? Probablemente un cuadro de anemia. Sin embargo, hay pacientes, por ejemplo, vamos a citar un lugar, Cusco, la altura es totalmente diferente, ¿no? Entonces podemos tener otro tipo de dinámica en esos pacientes y sí es común en algunas ocasiones encontrar ese tipo de coloración en las encías, ¿no? Respecto a la hemoglobina, porque ellos captan mucho más oxígeno, es diferente. O podemos tener también pacientes que tienen un tipo de coloración, podemos tener en este caso, no sé si han escuchado la melanosis gingival, estas encías que se ven de color morada, por ejemplo, pigmentada, un poco negruzco, ¿todavía no? ¿No? Podemos tener pacientes, se ve mucho en pacientes de tez oscura, ¿no? Tenemos bastante cantidad de melanocitos, por lo tanto podemos tener melanosis gingival, ¿no? Y existen tratamientos también como la despigmentación melánica que la podemos realizar, pero tiene mucha recidiva, ¿no? Pero se puede realizar. ¿Qué más? ¿Qué más podría revisar aparte de encías? Está fácil, ¿eh? Paladar. Paladar. ¿Qué puedo observar en el paladar? El color. ¿Color del paladar? Otra cosa observaría en el paladar. ¿Viste? Eso lo verías de repente más en un examen de imagen. La forma del paladar. Porque puedo tener un paladar atrésico que me puede indicar un paciente probablemente que tenga apiñamiento dental. Forma, ok, podríamos observar el paladar, podríamos observar encías, podríamos observar, ¿qué más? La lengua. La lengua, ¿qué características, por ejemplo, podría encontrar en la lengua?
Por ejemplo, en la palpación, si hay algún nódulo, si hay... Pero los nódulos lo encontrarías en la lengua. Podríamos hablar de repente de algún tipo de leucoplasia que podríamos encontrar, ¿no? O alguna lesión, probablemente. A veces hay cuadros de papiloma que normalmente están en el borde lateral de la lengua, el dorso de la lengua, ¿no? De repente encontramos una lengua depapilada, ¿no? Lengua geográfica, ¿no? Podríamos encontrar algunas características en la lengua, sí, también. Tejidos periodontales. Y por último, podríamos observar recién los dientes. ¿Bien? Respecto al examen clínico, tenemos el examen general, el examen regional y el examen local. Respecto al examen general, y esto se ve bastante en pacientes de repente adultos mayores, pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, por ejemplo, imaginémonos una ortognática, una cirugía de implantes, un adulto mayor. Por eso es importante también saber si mi paciente está controlado, ¿no? Si no tiene problemas de hipertensión, hipotensión. Acá estamos realizando en este caso una palpación, qué tanto puede aperturar mi paciente, ¿no? Porque podemos tener un cuadro también de trismus, que es totalmente diferente a un problema articular, porque ya está ligado a los músculos masticatorios, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué estoy evaluando? Los frenillos. ¿Qué frenillos conoces? Lingual, ¿no? En este caso, ¿qué problemas me podría ocasionar un frenillo lingual, por ejemplo, corto? ¿Qué crees que podría ocasionar? Ok, va por ahí. No específicamente de la R, pero podemos tener problemas en la fonación. Y esto se ve más en pacientes ya adultos o incluso adolescentes, ¿no? Podemos tener problemas de fonación o con la pronunciación de algunas palabras. Y estos pacientes normalmente son tratados no solamente con el odontólogo para hacer una frenectomía, sino también estos pacientes son derivados con el terapista de lenguaje. ¿Qué más podríamos tener de inconvenientes con un frenillo lingual corto? No va a permitir la elasticidad. En un bebé, ¿qué podría ocasionar, por ejemplo? Un frenillo lingual corto que de repente el pliegue lo tiene cerca a la base de la punta de la lengua. ¿Qué podría ocasionar en un bebé? ¿El bebé va a hablar? Problemas Entonces, para succionar. La lactancia. Yo se los digo porque también realizo frenectomías. ¿Cuál es el inconveniente acá? Viene la mamá, bueno, pero en este caso el filtro es la odontopediatra, obviamente, ¿no? Viene la mamá en este caso nos menciona, doctora, mi hijo no lacta, mi hijo pierde peso y mi hijo se llena de gases porque se desespera y está succionando aire. Y la mamá posteriormente puede tener también un cuadro de mastitis. Entonces, ¿cuál es el inconveniente ahí? El frenillo. Y eso se ve inmediatamente porque apenas se hace la frenectomía, sobre todo en bebés, va a lactar y la mamá ya empieza a percibir que el bebé está succionando o jalando un poquito más, ¿sí? Este sería respecto a algunos inconvenientes a nivel del frenillo lingual. Y en mi frenillo labial, este es inferior, pero en el labial superior, ¿qué me podría ocasionar? De repente una inserción en un frenillo, digamos que tenemos un frenillo con una inserción baja a nivel de la papila interdental. ¿Qué tenemos justo en el medio de los frenillos? Los centrales, los dientes centrales, ¿no? Los dientes centrales. Entonces, a veces tenemos una inserción inadecuada y me puede ocasionar también un diastema entre esas piezas dentarias, ¿no? Que hasta cierta edad es natural, ¿no? No siempre se va a hacer una frenectomía labial, pero cuando ya tenemos posterior un pico de crecimiento, ya mi paciente tiene, imaginemos, 16, 18 años, obviamente ahí sí vamos a tener que hacer un tratamiento más invasivo, una frenectomía, ¿no? Acá es un poquito más de lo mismo. Vamos a ver este paciente de acá. ¿Qué características ven acá en esta foto? La de la mano izquierda. ¿Cómo está esta pieza? De lado. ¿Cómo se llama cuando la pieza está? ¿Cómo? Está giroversada, ¿no? Está giroversada, nuestra pieza dentaria. ¿Este es permanente o es deciduo? Muy grande para ser deciduo. Permanente, ¿no? Ya tenemos apiñamiento dental, ¿no? Tenemos en este caso, miren cómo tenemos acá nuestra guía
canina, ¿no? Tenemos una maloclusión también en este tipo de fotografías. Otro tipo de casos, por ejemplo, ¿no? Por eso les comentaba, es importante ver también los tejidos blandos, por ejemplo, la mucosa como las encías. ¿Qué tipo de lesión creen que sería esa? Si yo les digo, por ejemplo, que la paciente está totalmente sana y solamente está embarazada, les doy ese dato. ¿Qué tipo de lesión? Pues ustedes han llevado patología también. ¿Qué tipo de lesión creen que podría ser? Obviamente, después de cualquier tipo de excisión, esto va al patólogo, ¿no? Pero tengo un diagnóstico presuntivo previo porque algo le puedo informar a la paciente. ¿Qué tipo de lesión creen que puede ser eso? Se ve tan bien porque hay mucha luz, pero creo que sí se deja entender la imagen. Un absceso apical. Un absceso apical. Ya, si yo te digo que esa pieza dentaria no tiene lesión, está totalmente libre de caries. No tiene caries. ¿Un quiste? Un quiste. Si yo le digo que es una paciente mujer y está embarazada, ya no lo escuchado en patología. Una mujer. ¿Tiene antecedentes de tabaco? Un granuloma piógeno, ¿no? Un granuloma piógeno. Y puedo sospechar de un granuloma piógeno. Eso no significa que no le voy a pedir algunos exámenes, ¿no? Por lo menos una radiografía le voy a tomar, ¿no? Pero es una paciente que no tiene caries, es una paciente que, en este caso, presencia de periodontitis no tiene tampoco. Una gingivitis leve se podría decir sí, pero en este caso tenemos un granuloma piógeno, ¿no? Característico en mujeres embarazadas. Otro tipo de imágenes, por ejemplo acá. ¿Y por qué hacemos énfasis en el diagnóstico presuntivo? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer acá para saber si esta pieza, si no tiene piezas dentarias el paciente? Porque le están faltando dos, ¿cierto? ¿Qué piezas le faltan? El número son la 1.2. 2, 2 y 1, 2. Viene el paciente, ustedes les hacen todos los exámenes previos. ¿Qué es lo que ustedes hacen para saber si tenemos o no tenemos las piezas en boca? ¿Qué tipo de radiografía conoce? Una panorámica, ¿no? Podría tomar una panorámica. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente con múltiples coronas, no tienen un buen sellado, las coronas, y en este caso, pues, por ejemplo, el paciente nos puede decir, doctora, quiero cambiarme las coronas, ¿no? Quiero hacer un tratamiento integral. Entonces, yo inmediatamente voy a solicitar algunos exámenes, ¿no? Como las radiografías, porque no sabemos si estas piezas dentarias o estos muñones tienen pernos, si tienen endodoncias, si algunas endodoncias están mal realizadas, si algunos pernos están cortos, endodoncias están cortas, porque las coronas de por sí están filtradas y no se ven muy bonitas, ¿no? Y el odontograma también, que ustedes van a ver a lo largo del ciclo, el llenado correcto del odontograma. Por lo tanto, yo tengo que realizar una serie de exámenes. ¿Para qué? Acá yo tengo, por ejemplo, mi examen auxiliar. Dentro de los exámenes auxiliares o complementarios voy a tener 4. Eso no significa que en este caso uno no lo voy a realizar, no son complementarios. ¿Cuáles tenemos acá, por ejemplo? Tenemos el examen de imágenes. Dentro de los exámenes de imágenes tenemos las radiografías. ¿Y qué otro examen también tenemos? ¿Cuál? No. Calma. ¿Qué otro examen de imágenes tendríamos? Una tomografía también podría solicitarla a mi paciente. Eso está bastante relacionado, por ejemplo, cuando trabajamos implantes dentales, ¿no? Exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes podría mandarle a mi paciente? ¿Examen de sangre? Sí, para ver en este caso cómo está su coagulación. Podría ver también. ¿Qué más? Glucosa. Examen de glucosa también, sí, también podría determinar eso. Respecto a fotografías, es importante también, ¿no? Muchos pacientes no se acuerdan cómo han llegado al consultorio. Uno hace a veces el tratamiento y ya se olvidaron cómo llegaron. Y también esto nos va a servir como un documento, como una prueba ante cualquier tratamiento que estemos realizando. Y también es complementario y más didáctico explicarle al paciente con imágenes, ¿no? A veces viene el paciente y uno que dice, no tienes, no sé, imaginemos 8 caries, tienes para realizar 2 endodoncias, etcétera, etcétera, pero el paciente no ve nada. No es importante poder hacer entender al paciente, en este caso, cómo se encuentra para poder hacer el tratamiento.
Otro punto también importante, tenemos los modelos de estudio. Ustedes están llevando materiales dentales ya no se llaman. Conclusión. Oclusión, ahí ven la parte también de toma de impresión. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí van a ver todo lo que compete a algunos materiales de impresión que son importantes porque nos van a ayudar al diagnóstico. No es simplemente tomar un modelo y tratar de afrontarlos, ¿no? Hay todo un proceso posterior. Hay que articularlos, hay que tomar registros para poder, en este caso, hacer un plan de tratamiento posterior. Vamos a ver estas fotos. Llega el paciente, tenemos una dentición permanente. ¿Qué opinan? ¿O mixta? Mixta, ¿no? Tenemos todavía algún lateral que es deciduo, ¿no? En el sector anterior inferior ya tenemos algunas piezas que son permanentes. Entonces viene la paciente y me dice: doctor, a mi hijo todavía no le salen algunas piezas, quiero que mejore su sonrisa, no tiene un buen contorno, en este caso algunas piezas dentarias. Entonces nos damos cuenta que en un cuadrante vemos un canino, pero en el otro cuadrante todavía no está. Hay que pedir exámenes auxiliares para hacer un tratamiento, en este caso ortodóntico, ¿no? Vemos nuestra radiografía y miren acá, tenemos nuestro lateral que está en la misma dirección de ¿qué pieza? Tenemos nuestro canino, disculpen, que está en la misma dirección de ¿qué pieza? Que viene a ser, claro, exactamente, ¿no? De la 1-2 o el lateral. Y acá tenemos todavía nuestro canino deciduo, ¿no? Pero ya nosotros sabemos cómo abordar el caso, ¿no? Porque ya tenemos alguna imagen para poder visualizar y poder entender el tratamiento. Si bien es cierto, el paciente va a utilizar un tratamiento de ortodoncia fija en este caso, pero nosotros podemos hacer tratamientos como el retiro del deciduo, redireccionar el canino, ampliar el espacio, ¿no? Por eso es importante los exámenes auxiliares. ¿Bien? Este caso de acá, viene la paciente, esta chica tiene, en ese tiempo tenía 22 años, ¿no? Pero ¿qué es lo que les llama la atención en las fotos? Aparte que no tiene piezas dentarias como la 1-2 y la 2-2. Tiene unas coronas, ¿no? Tiene unas coronas metálicas. ¿En qué piezas? ¿Permanentes? ¿Seguro? Se ve muy chiquito, ¿no? Miren esta corona acá. Y miren esta corona acá, ¿no? Estas 6 son permanentes, pero acá que tenemos un diente deciduo. Es un diente deciduo. Y acá le han hecho una corona también. Acá no, pero acá le han hecho una corona metálica. Entonces, en un paciente de 22 años que tenga, en este caso, piezas deciduas, como las molares deciduas, y yo no vea mis piezas laterales, ¿qué podrían pensar acá? ¿Que están o no están las piezas? ¿Qué dicen? Nada, pedir la radiografía. Sí la tengo en la siguiente diapositiva. Pero ¿qué opinan hasta ahí? ¿Qué le dicen a la mamá? Porque pueden establecer un diagnóstico presuntivo, ¿ah? Sin embargo, es necesario el examen de imágenes para que también la mamá pueda saber qué es lo que van a realizar con el paciente, ¿no? Si bien es cierto, tiene molares deciduas y en la parte superior no tiene piezas dentarias. ¿Cómo se llama cuando no hay piezas dentarias en boca? ¿No se ha formado el germen dentario? Agenesia, ¿no? Toda seria. Ya recién sonríe. Así me ha contestado todo, ¿eh? Bien, ¿eh? Está bien por las respuestas. Entonces, efectivamente, ¿no? Hay que tomar un examen de imagen. Y acá ya determinamos el plan de tratamiento, ¿no? Tenemos molares deciduas que no presentaban movilidad. Y en la parte superior ya diagnosticamos que tenemos agenesia de los laterales. Tenemos agenesia de los laterales. Entonces, mi plan de tratamiento, ¿cuál podría ser? Puede ser ortodoncia fija, puedo mejorar la alineación, nivelación de las piezas dentarias. Probablemente acá vamos a poner un diente de stock o un diente de mentira anexo al alambre de ortodoncia para que la paciente pueda, en este caso, sonreír, hacer sus actividades sin ningún problema. Pero yo ya tengo miras a colocar implantes dentales, ¿no? La mamá ya sabe que necesita un tratamiento de implantes dentales, en este caso su hija, para poder hacer el tratamiento de manera eficiente, ¿no? Por lo tanto, yo ya establezco mi plan de tratamiento con los exámenes previos. Doctor, una consulta. ¿Acá Sí, puede haber también agenesia en los premolares inferiores o solamente en los laterales?
Sí, vamos a ver la fotografía acá, miren. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos central lateral canino, primera premolar, pero acá ya tenemos ausencia de la premolar permanente. Entonces ahí sí tendría también agenesia, al menos de ese cuadrante. Acá, por ejemplo, tenemos central lateral canino, tenemos acá premolares y tenemos agenesia también. Ahora, cuando vemos la panorámica, si bien es cierto, hay ausencia del gelmen dentario, pero lo curioso acá era que no había movilidad de las piezas deciduas. Entonces se decidió también conservarlas, porque la otra opción era establecer 4 implantes, pero si están fijos, y al menos a ella no le molestaba mucho el tema estético en la parte inferior, pero sí para sonreír, que no tenga laterales, a la chica inmediatamente quería hacerse el tratamiento, y la mamá no sabía efectivamente si tenía o no tenía la pieza, ¿no? Entonces sí es importante determinar, porque ¿qué podría haber pasado? ¿Cuál podría haber sido el otro escenario? Que mis piezas dentarias estén retenidas. Qué raro tener piezas retenidas como las laterales, normalmente son los caninos, ¿no? Los que tratamos de traccionar hacia el arco, pero en este caso tenía agenesia algunas piezas dentarias, ¿no? Y justamente eso es lo que tratamos de aclarar con los padres para poder explicarle el plan de tratamiento. Bien, respecto a radiografías, hemos hablado de la radiografía panorámica. ¿Qué tipo de radiografía sería esta? Una periapical. ¿Qué otro tipo de radiografía conocen? Cefalométrica. ¿Cuál? Cefalométrica. Cefalométrico lateral. Otra. Una Bailey con aleta de mordida. Otra. ¿Qué otro tipo de radiografía conocen? ¿O han escuchado de repente? Vamos a tener un seminario, así que no se preocupen, solo quiero ver qué tanto ahí estamos con los conocimientos, que están bastante bien en realidad como están respondiendo. Pero tenemos otro tipo de radiografías, tenemos radiografías oclusales, tenemos radiografías, por ejemplo, la de Waters, para verse los maxilares. Eso lo vamos a ver para la parte de la semana 4. O sea, hoy día, hoy día, ¿dónde está mi delegada? Diana. Hoy día me vas a entregar la lista antes que se me pase. Todos están presentes. 5, 10, somos 14. 2 grupos de 4 y el resto tendría que ser de 3. Y ahí queda, entonces. Me mandas la lista, ¿ya? Y yo más tarde le vamos a mandar los temas de seminario 2. Sería bueno tener un grupo de WhatsApp de repente, no sé si también lo manejan, ¿no? Con la delegada directamente, ¿no? Ya Diana, contigo directamente te mandamos entonces la información y chicos, a Diana le hacen las consultas y ella nos las transmite. Bien, para poder en este caso mandarles los temas de seminario, mandarles la lista de materiales también. Y como les comentaba, son 4 seminarios durante el ciclo, así que vamos a tratar de mantener los grupos en todo caso. Bien, listo. Acá, por ejemplo, tenemos las radiografías periapicales. Ustedes van a llevar el curso, ya están llevando el curso, me parece, de imagenología, ahora se llama, antes era radiología, imagenología. Entonces, vamos a ver una secuencia ordenada para poder determinar cómo es la descripción de las lesiones que podamos encontrar en una radiografía periapical. Por ejemplo, secuencia, corona, vamos a ver luego la raíz, el espacio periodontal, hueso alveolar, estructuras anatómicas cercanas, posición de la pieza dentaria, y podemos también encontrar algunos hallazgos radiológicos o radiográficos, en algunas imágenes. Ahora, esto es parte ya del curso que ustedes van a ver más adelante en más adelante en imagenología, no voy a describir toda esta parte, pero sí es importante que sepan que hay un orden para poder hacer la descripción correctamente, ¿no? Tenemos acá, tal cual dice la diapositiva, corona, raíces, el espacio periodontal y luego el hueso alveolar. Sobre todo observar si tiene pérdida o no de algunas crestas óseas. También habíamos hablado sobre las tomografías, brevemente, pero habíamos hablado sobre las tomografías. ¿Por qué creen ustedes que las tomografías me dan una mejor visión de, en este caso, algún cuadro patológico o algún detalle anatómico que yo quiero observar en mi paciente? Si ustedes, por ejemplo, quieren colocar un implante,
¿qué examen le mandarían al paciente? ¿Una tomografía o una radiografía? ¿Por qué? Tomografía. ¿Por qué una tomografía? Se ve el hueso y puede ver si también hay un desgaste. Un desgaste. Bueno, también ve hueso en una radiografía. Tejido. ¿Qué tejido? ¿Qué tejido exactamente? ¿Por qué pediría, por ejemplo, para una instalación de un implante una tomografía y no una radiografía? En este caso, nosotros tenemos varias ventajas al mandar una tomografía. Por ejemplo, nosotros decimos que una radiografía es una imagen en 2 dimensiones, ¿no? En 2 planos. Sin embargo, una tomografía es una imagen 3D y tengo diversos cortes, ¿no? Tengo un corte coronal, tengo un corte axial, tengo un corte sagital que me va a permitir ver en diversas dimensiones hueso, tejido óseo, piezas dentarias, por ejemplo. Y esto es importante recalcar de las tomografías. Por ejemplo, en las tomografías nosotros podemos no solamente ver la cantidad de hueso para colocar, imaginémonos un implante, ¿no? Que es el ejemplo, sino también la calidad de hueso, que eso muchas veces no se manda o no se solicitan en algunos centros de imágenes. Vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos en las tomografías, podemos ver la densidad ósea, ¿no? Porque puedo tener una reabsorción ósea, por lo tanto voy a tener acá movilidad en mi pieza dentaria. Miren esta pieza dentaria, ¿cómo ven su raíz? ¿Está? ¿Cómo se llama cuando tenemos en este caso pérdida de raíz? Ha perdido la raíz, se ha reabsorbido, ¿no? Tenemos una reabsorción radicular. Entonces esta es una paciente candidata para implantes, ¿no? Esta pieza tiene movilidad. Sin embargo, cuando yo, bueno, en este caso mi implantólogo empieza a hacer las mediciones del tejido óseo, nosotros determinamos que no hay suficiente tejido óseo para un implante. Entonces, ¿en qué se podría pensar? No, en este caso vamos a centrarnos en el área de implantes, para no tocar las piezas antiguas. Podría pensar de repente en un injerto, ¿no? En un injerto de hueso y membrana, quizá, para poder en este caso tener mayor diámetro de mi tabla ósea. Bien, otros exámenes auxiliares, esto también lo van a ver en los cursos de oclusión. Tenemos nuestro articulador. Ustedes van a tomar registros de los pacientes para luego estos ser montados y poder ver en este caso los contactos oclusales y diversos factores para poder trabajar de la mejor manera con su paciente. Vamos a ver, esto lo voy a hacer. Sí, esto de acá lo voy a enseñar. Eso solo se lo voy a enseñar como algo adicional. Pero quiero ver si corre el video. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Hoy está de moda sí corre. Vamos a ver. Hoy está de moda los escáneres intraorales. Yo creo que ya cuando ustedes egresen, cada uno ya en algún centro odontológico definitivamente va a poder hacer un escaneo intraoral, ¿no? En este caso es mi colega con el que yo trabajo, está realizando un escaneo intraoral y es bastante ventajoso porque podemos tener algunos pacientes que de repente tengan reflejo nauseoso. Esto lo vemos incluso en pacientes adultos, o al menos yo que veo algunos pacientes pediátricos, es súper sencillo porque tomarle un modelo de estudio a un paciente a veces de 7, 8 años es un poco complicado, ¿no? Entonces, esto se lo doy simplemente como dato adicional. Son equipos biomédicos que permiten escanear estructuras orales, dientes y generar a través de una computadora un modelo tridimensional virtual para poder manipularlo mediante un software. ¿Bien? Entonces, estos escáneres intraoral trabajan con inteligencia artificial. Hay una técnica de escaneado. Por ejemplo, acá el escáner me está marcando algunas islas donde yo tengo que repetir la toma. Y la ventaja también es que como trabajan con inteligencia artificial, ustedes pueden volver a escanear las zonas donde tenemos todavía falta de un buen registro con el software y por lo tanto no se van a montar esas imágenes, sino se van a acoplar, ¿no? Es bastante
sencillo, pero sí requiere una práctica, ¿no? Sí requiere una práctica. Ustedes, me parece, hay un curso que se llama Nuevas Tecnologías, es parte de su malla. ¿No han visto? ¿No han visto ni la malla curricular? Sí, pero no tecnología. Hay un curso que se llama Nuevas Tecnologías, me parece. No sé si pertenece a su malla, pero bueno, o sea, es parte de, ¿no? Es lo que ustedes van a ver ya más adelante. Ahora, no solamente tenemos escáneres intraorales, sino también tenemos escáneres de mesa, ¿no? Eso ya es parte del laboratorio, ¿no? Miren acá, por ejemplo, se ha hecho un tallado, ¿no? Se empieza a escanear, eso se va a un software. Ese software posteriormente lo pasa a una impresora y puede imprimir un modelo 3D. Y en la universidad ya tenemos los escáneres. ¿Acá o en Villa? No en Villa. En Villa, ¿no? En Villa hay impresoras, hay escáner, mesa. El de mesa he visto. Sí. Si hay más adelante quieren hacer un estudio Sí. o hacer su tesis, como le dije, todas las facilidades. ¿Ah? Ya están haciendo ya tesis de congelada. Ahí está el doctor Padilla, me parece, ¿no? Padilla está encargado, sí. Sí, yo por ejemplo el año pasado fui a ver el ambiente, claro, ya contaban con impresoras y con el escáner de mesa. Y sería importante porque, por ejemplo, respecto a los materiales, ahorita de repente va a ser un poco denso el tema para ustedes, pero comparaban, por ejemplo, resinas, ¿no? Resinas para poder imprimir, porque son modelos de resina, ya no de yeso, los que imprime. Y sí, en el área de investigación, todo lo que compete a investigación, en este caso, bueno, hay un curso de nuevas tecnologías, pero si desean trabajar o quieren, en este caso, tener mayor información, con todo gusto se puede coordinar, ¿no? Porque en el tema de investigación, al menos en todo lo que compete a tecnología, tenemos impresoras, pues la universidad cuenta con impresoras y también con un escáner de mesa. Y me parece, porque lo conversamos brevemente en la reunión que hubo, estaban próximos a traer un escáner intraoral, que sería bueno, porque hay varios estudios donde hacen comparaciones entre modelos de estudio y modelos Lo analógico sí, versus lo... prácticamente sí, ese es el título, ¿no? Para ver cuánta discrepancia hay entre los resultados o si son exactamente idénticos, ¿no? Porque los modelos también se hacen medidas, es importante. Esperemos ya llegue aquí también. Esperemos. Sí. De hecho, sí. De hecho va a llegar, sí. Exámenes de laboratorio, me han mencionado algunos también, exámenes de laboratorio que son importantes, análisis de sangre, de glucosa, hay que ver también células blancas, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, un aumento o un pico muy elevado de células blancas, ¿qué me podría indicar? Como leucocitos, por ejemplo. A ver, acá ya matado al paciente, ¿por acá que escuché? Leucemia, células blancas. Las células blancas son encargadas de... ¿Dónde están presentes las células blancas cuando están aumentadas, por ejemplo? En una infección, ¿no? Por ejemplo, si tengo pico elevado, imaginémonos de leucocitos, ¿no? Podría sospechar de repente de una infección y el paciente de repente ni siquiera lo sabe, ¿no? Por lo tanto, y en resumen, ¿cómo yo llevo un diagnóstico? Yo tengo mi diagnóstico clínico o presuntivo. Voy a hacer el llenado de mi historia clínica, luego el llenado de mi historia clínica, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a evaluar a mi paciente extraoralmente, luego intraoralmente, y yo con eso voy a tener un diagnóstico presuntivo, ¿no? Presuntivo. Por lo tanto, yo voy a solicitar a mi paciente exámenes auxiliares o complementarios, como los que hemos visto, que esos son parte del seminario 4, para tener un diagnóstico definitivo de mi paciente. Por eso les enseñé estos casos, ¿no? Diagnóstico clínico presuntivo, viene mi paciente, hago toda la evaluación, pero yo no tengo mi visión no es 3D, ¿no? Yo no sé si tiene o no tiene dientes, necesito efectivamente exámenes auxiliares para un diagnóstico definitivo, ¿no? Tengo la genesia de la pieza 1, 2 y la 2, 2, por ejemplo, arriba. Otro punto también acá importante, que eso lo van a chequear en su historia clínica, es el ASA, ¿no? Hay que clasificar a nuestro paciente. Tenemos del ASA 1 hasta el ASA 6. Por ejemplo, el ASA 1, un paciente que viene en condiciones normales, sin ningún inconveniente. Tenemos un paciente en aparente buen estado general, lúcido, tiempo, espacio, persona. Eso lo van a ver también más adelante cuando hagan llenado su historia clínica. Un ASA 2, paciente con una enfermedad sistémica leve o
compensado, por ejemplo, pacientes asmáticos. Y los pacientes asmáticos tienen características faciales. Muchas veces son pacientes dolicofaciales, son pacientes bastante ojerosos, pacientes que tienen incompetencia labial, pacientes con asa 3, por ejemplo, enfermedad descompensada o sistémica grave que limita su actividad, pero que no resulta discapacitante, ¿no? El ASA 4, paciente con enfermedad sistémica discapacitante que supone un riesgo constante para su vida. Bueno, un ASA 5 no vamos a atender, ¿no? Y un ASA 6, ¿no? Ya prácticamente paciente grave, ¿no? Que no vamos a ver en consulta, son pacientes que ya son derivados a un establecimiento médico como un hospital. Luego vamos a ver algunos ítems en la historia clínica. Vamos a detallar algunos puntos antes de tomar un receso, ¿sí? Todavía estamos temprano. 9:30 me avisan, ya Diana. 9:25, 9:30 me avisan, nos vamos a tomar un receso y luego vamos porque esta clase se va a dividir en dos partes. ¿Bien? Por ejemplo, cuestionario de salud. Respecto al estado general del paciente, yo puedo tener algunos problemas respiratorios que son importantes determinar si tiene o no tiene el paciente. ¿Por qué creen ustedes que es importante determinar o saber si tengo problemas respiratorios en mi paciente? ¿De qué me ayuda a saber si es un paciente, por ejemplo, respirador bucal? ¿Qué se les ocurre? No necesariamente van a ver la respuesta, pero la idea es que en este caso puedan interpretar la pregunta. Yo puedo tener pacientes asmáticos, pacientes que utilicen inhaladores, pacientes con problemas respiratorios, hace poco lo mencioné, muchas veces son pacientes que tienen paladares atrésicos, son pacientes que facialmente los vemos dolicofaciales, con ojeras bien marcadas, pacientes por ejemplo con cuadros de diabetes no controlada. Hace poco hemos hablado un poco hemos hablado sobre la diabetes levemente, pero está ligado a procedimientos quirúrgicos, el tema de la presión también. Podemos tener cuadro de tinnitus también en algunos pacientes. Ningún paciente les va a decir, doctor, o bueno, casi ninguno les va a decir, doctor, yo tengo VIH o yo tengo SIDA. Por eso es que hay que seguir protocolos de bioseguridad con todos nuestros pacientes. Todos nuestros pacientes son potencialmente contagiosos y yo en ese momento, si yo me pincho con alguna aguja de anestesia con la que de repente minutos antes de anestesiado, no le voy a preguntar, ¿no? ¿Tienes VIH? No, imposible. Tiene que tomar precauciones y eso lo vamos a aprender en las prácticas, ¿sí? Para que no tengamos accidentes sobre todo. Luego, podemos tener también algunos cuadros como cáncer o tumores o que el paciente ya haya tenido cáncer o tumores, que sí es importante porque hay pacientes que han sido tratados oncológicamente, son pacientes oncológicos que pueden haber tenido cuadros de radioterapia. Por ejemplo, en nuestra área sería la radioterapia de cabeza y cuello, ¿no? Y no son 3 sesiones, estos pacientes normalmente tienen 16, 22 sesiones y existe la probabilidad de que algunos de ellos hagan cuadros de lo que se llama osteoradionecrosis. ¿Qué significa eso? ¿O en qué puede repercutir en mi práctica clínica? Que si yo realizo un procedimiento quirúrgico en un paciente que ya superó su cuadro oncológico, pero tuvo radioterapia de cabeza y cuello, estos maxilares son más propensos a fracturarse. Entonces yo puedo luxar la mandíbula, yo la puedo fracturar con algún movimiento inadecuado durante de repente la luxación de una pieza dentaria. Bien. Luego, el tema de la gestación también es importante. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante en este caso? Las recetas. Bueno, ahí hay 2 puntos que vamos a conversar brevemente, ¿no? La gestación y los medicamentos. A ver, cuéntame un poquito, ¿por qué es importante en este caso determinar, bueno, que hay pacientes que a los 4 meses ni siquiera saben que están embarazadas, ¿no? Pero las pacientes que sí, obviamente hay que tomar las consideraciones del caso. Cuéntame. ¿Sí, algo me hace preguntar? ¿No? Por ejemplo, en pacientes que están gestando, ¿a partir de qué mes nosotros debemos tener mayor énfasis o mayor cuidado al momento de recetar o al momento de realizar un procedimiento como, imaginémonos, unas radiografías o una serie de radiografías periapicales? Por acá dicen 3 meses. ¿Qué más? Aquí nada más.
o menos. 6 meses. 6. 3, 6, un número más. Ya 9, dime. Ya estás a hacer el parto. Ya. A los 3 meses, ¿no? A los 3 meses, justamente cuando nosotros podemos tener mayor riesgo si recetamos algún fármaco que pueda actuar como un teratógeno o, por ejemplo, si vamos a exponer a nuestro paciente a rayos X como una seriada, por ejemplo, imaginemos unas radiografías periapicales o algunos fármacos. Por eso es que es importante de que nosotros le hagamos las preguntas a nuestros pacientes, sobre todo haciendo la interconsulta con el médico tratante, porque siempre van a tener su ginecólogo acompañando el embarazo. Entonces podemos hacer interconsultas para saber durante qué mes podríamos recetar tal o cual fármaco. Sin embargo, cuando tenemos dolores o tenemos fastidios, el paracetamol va a predominar, ¿no? Porque no vamos a tener paracetamol de 500 o de 1 gramo, porque no vamos a tener muchos inconvenientes con este tipo de recetas. Ahora, respecto a la osteoporosis, nosotros tenemos osteoporosis en los maxilares. ¿Qué opinan? Todos dicen sí. Sí, no, más o menos. Puede ser. La pregunta es clara, es sí o sí, no, nada más. No hay mucho ahí para responder. ¿Ya quienes dicen sí? Levánteme la mano, al menos ya. Ya quieren comedia, seguro, quieren su breve. Tienen que esperar porque es a las 9:30. Mira, ya están viendo la hora ya, más rápido. ¿Tenemos o no tenemos osteoporosis en los maxilares? Es un hueso. Por acá dicen sí. Sí. Si todos dicen sí, sí, es unánime. Ok. No. Normalmente la osteoporosis se da en los huesos largos. Si se da en los huesos largos y eso se ve reflejado en adultos mayores, se da por ejemplo en huesos que están a nivel posterior, ¿no? Espalda, cadera, anexa al coxis y demás. Nosotros, a diferencia de la osteoporosis, ¿qué tenemos en los maxilares? ¿Cómo se llama cuando, por ejemplo, nuestras crestas óseas pierden altura? Cuando tenemos menor cantidad de tejido óseo. ¿Cómo se llama eso? El hueso se ha reabsorbido, tenemos una reabsorción ósea, ¿no? Y ahí actúan también células propias del tejido óseo. ¿A usted les enseñó la otra Vilma? Entonces la recuerdan con cariño, ¿no? ¿Cuáles son las células encargadas de formar el tejido óseo? Pues osteoblastos, ¿no? Encima, contento, sí, me dijo, enfático. Los osteoblastos, ¿no? Y las células reabsortivas son los osteoclastos. Ya no me he preguntado por las células maduras porque es obvio que son los osteocitos. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando el paciente pierde una pieza dentaria y no se rehabilita? Aparte que se mesiangula la pieza contigua, se destruye el antagonista, todo eso que va a pasar. Pero a nivel óseo, ¿qué sucede? Hay una reabsorción. Por eso es que nosotros hacemos tratamientos odontológicos también para devolver su función masticatoria y detener la reabsorción a nivel óseo. Si bien es cierto, va a haber una reabsorción progresiva con el pasar de los años, pero esto no va a estar acelerado porque no vamos a tener en este caso una función masticatoria. Y eso lo van a ver ya cuando atiendan pacientes. Van a ver, por ejemplo, el paciente clásico que pierde la 3646, ¿no? Vamos a tener ahí una depresión bastante marcada, una mesiangulación de la pieza 7 y muchas veces estos pacientes tienen que utilizar implantes o prótesis removibles, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros detenemos, o no detenemos exactamente, pero tratamos de que no sea tan acelerada la reabsorción ósea, ¿sí? Bien, la frecuencia de cepillado, elementos auxiliares de limpieza, enjuagues bucales, si aprieta o rechina los dientes y la movilidad dental. Por ejemplo, en los enjuagatorios bucales, ¿conocen algunos? No me van a decir dento, ¿no? Pero ¿conocen algunos enjuagues bucales medicados? Perioide es una marca comercial. Es como si, por ejemplo, ustedes no son de la época, pero es... ¿Conocen a Chemo del Solar? No, ¿no? Antiguamente había un entrenador que, por ejemplo, decía, ¿no? Si te duele la pierna, toma Pronax. Y todo el mundo decía Pronax, Pronax, Pronax. Nosotros no, nosotros somos profesionales de la salud. Entonces
no vamos a recomendar marcas comerciales, sino el compuesto activo. Deben haber escuchado clorexidina, ¿cierto? Ok. Respecto a la clorexidina, ¿no? Tiene dos tipos de presentaciones. ¿La conocen? ¿Conocen los porcentajes? 0,5 y 0,2. 0,05 y 0,12%. Cada uno va a ser indicado. Ah, ¿dónde lo escuchó? ¿Dónde escuchó el porcentaje? No me diga que usa clorexidina. No. ¿Dónde lo escuchó? Esta mi hermana le hicieron una cirugía. Ah, ya, pues. Y a él lo han mandado a tomar. A enjuagarse con clorexidina. Ok, bien, bien. Al hermano, ¿no? No es No, Ah, ya. yo tengo brazo. Ya. Entonces, bien. Entonces nosotros mandamos enjuagatorios medicados, ¿no? Compuestos, por ejemplo, de clorexidina, ¿no? Que son colutorios que van a disminuir la carga bacteriana, pero no la van a eliminar al 100%, porque la flora bacteriana siempre va a volver a formarse constantemente, ¿no? Ahora, no solamente lo tenemos en enjuagatorios, sino también lo tenemos en gel. Ahora, respecto a estos enjuagatorios bucales, ¿por qué hago énfasis? Y esto pasó bastante en la época de pandemia, ¿no? No sé creo que el doctor Jaime también de repente también se acuerda que estuvo de moda enjuagarse con colutorios que tengan CPP y clorexidina, porque habían salido algunos estudios que sí te reducía gran parte bacteriana y sobre todo relacionado al coronavirus en esos años. Sin embargo, no había mucha información para, no las personas que estudian odontología, sino el ciudadano común, que la clorexidina te pigmenta los dientes, ¿no? Mancha los dientes. Entonces son enjuagatorios medicados y se van a utilizar durante un tiempo determinado. Y esa a veces es el error también del mismo odontólogo. El odontólogo hace un tratamiento, imaginémonos, vamos a hacer un RAR. No he escuchado ese término, me imagino, ¿no? Raspaje y alisado radicular para un paciente periodontal. Se elimina toda la placa, tratamos de dejar todo el fondo de surco de la mejor manera, ¿no? Ya no hay bolsas, por lo tanto tratamos de hacer un destratraje posteriormente, un raspaje, y mandamos enjuagatorios de clorexidina, pero no indicamos el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El paciente mejora y de repente hay un descuido por parte del paciente, y luego dice, a mí me recetaron este enjuague y me fue muy bien, lo voy a volver a usar. Y lo siguen usando, ¿no? Por eso es importante, hasta para que ustedes hagan un clareamiento dental, nos han llamado blanqueamiento, porque no se blanquean los dientes, se aclaran, ¿no? Es un clareamiento dental. Entonces, es importante que ustedes le pregunten a sus pacientes todos estos detalles. Otro punto también, si aprieta o rechina los dientes, bueno, que eso en realidad hay más que preguntarle a la esposa, ¿no? Porque a veces vienen en parejas y la esposa es la que se da cuenta si el esposo rechina o aprieta los dientes durante la noche. Dientes sensibles, hemorragias post-extracción, sangrado de encías, supuración de encías, dolor dental, hábitos. Por ejemplo, en hemorragias post-extracción, es importante ese punto y lo resalto porque podemos tener también cuadros de alveolitis, ¿no? Podemos tener cuadros de alveolitis si en caso el paciente les menciona, por ejemplo, ¿no? Tuvo una hemorragia durante alguna cirugía o procedimiento quirúrgico, el paciente les puede decir, no doctor, al contrario, nunca se me formó un coágulo, tuve mucho dolor y demás. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Pudo haber tenido un cuadro de alveolitis. Y en muchos pacientes las alveolitis son recurrentes, tenemos de dos tipos, eso es parte del seminario más adelante, tenemos alveolitis seca y húmeda. Seca cuando se infecta el coágulo, húmeda cuando se infecta el coágulo y seca cuando no se forma el coágulo y genera un dolor intenso en el paciente y tenemos compuestos hemostáticos para formar coágulos, ¿no? Otro tipo también de punto importante acá, el hábito para fumar, ¿no? Ahí ya se miran entre ustedes, pero usted creo que ya es el vape ya de moda para todos ustedes, ya los cigarros ya no. Pero a partir de ¿cuántas cajetillas considerarían un paciente fumador? No. En promedio, ¿no? ¿Cuántas cajetillas más? No, si es otra cosa que están hablando, cigarros. No, estamos hablando de cigarros. ¿Cuántas cajetillas en promedio se podría considerar ya un paciente fumador? ¿Al día o a la semana? Al día. 1 o 2. 12, 20.
¿Cómo? 2 de 20, ¿cómo es 2 de 20? Explícame. ¿Es una marca o no entendí? ¿Cómo es 2 de 20? Ah, 2 cajetillas, o sea, cada cajetilla de 10 cigarros al día, o sea, 20 cigarros al día. Sí, puede ser. ¿Cuántas vienen por, yo no fumo, cuántos cigarros vienen por cajetilla? Vienen 10. No, es un poco más. Para que ustedes consideren un paciente fumador, por lo menos tiene que estar en un rango entre 6 a 8 cajetillas diarias. Ese paciente que le dice no ocasionalmente o solamente cuando salgo no es fumador, ¿no? Y eso también es importante porque los pacientes fumadores son los peores pacientes para una planificación de implantes. O son pacientes que, por ejemplo, tienen mucha reabsorción en las crestas óseas, tienen gingivitis, algunos han tratado periodontitis. Bien, entonces sí es importante estos puntos. No se ve muy bien, pero en esta última parte dice, se colocó anestesia. ¿Se ve acá? No, no sale. El tema de la anestesia, ¿no? Que también cuando ustedes hagan los tratamientos, por ejemplo, de sus pacientes, van a tener, y es importante también, porque algunos pacientes es primera vez que van al odontólogo, ¿no? Que es raro, pero puede pasar. Entonces, sí es importante que ustedes coloquen qué compuesto anestésico utilizaron. Tenemos diversos en odontología, me voy a adelantar un poco de la clase 4, pero entre los más usados en nuestra área tenemos la lidocaína, la mepivacaína y la articaína. Por ejemplo, nosotros aplicamos lidocaína, todo bien, pero imaginémonos que en una cirugía de tercera molar, en otra cita, le ponemos articaína al paciente y justo es alérgico al compuesto de la articaína. Entonces necesitamos siempre escribir en la historia clínica también qué tipo de anestesia le estamos aplicando o si tuvo algún inconveniente durante la anestesia. Y eso lo vamos a ver también en la práctica, porque no es que ustedes anestesian y ya inmediatamente están que ponen otro y otro cartucho, ¿no? Ustedes anestesian, luego esperan unos minutos, que el paciente esté bien, que no se hiperventile, que todo esté controlado y empiezan su tratamiento o pueden aumentar la dosis dependiendo del tratamiento que ustedes van a realizar. Otro punto también importante respecto al examen extraoral, la forma de cráneo, cara, perfil anteroposterior y el perfil vertical, ¿no? Podemos tener dentro de las clasificaciones, vamos a ir a forma de cara, mesofacial, braquifacial y dólicofacial. ¿Esos términos los han escuchado el ciclo anterior en anatomía? Yo creo que sí. Más o menos, ¿no? ¿Cómo es un paciente braquifacial? No voy a dar ejemplos en la clase, no se preocupen. Ya están que se miran ya. Estoy buscando mascarilla ya, la doctora. No. Por ejemplo, ¿no? El rostro lo vamos a dividir en tercios, ¿no? Tenemos tercios faciales. Entonces, cuando tenemos un paciente con el tercio medio aumentado, los músculos masticatorios que estén hipertróficos, bastante voluminosos, el macetero, por ejemplo, vamos a tener pacientes braquifaciales. Y estos pacientes, por esta característica de forma de cara y de cráneo también, nosotros podemos tener características dentales diferentes. Pacientes que son braquifaciales van a tener mordida profunda, por ejemplo. Van a tener el sector posterior, molares, premolares, con un poco más de desgaste. Pacientes dolicofaciales, pacientes que tienen el tercio inferior aumentado, pacientes con incompetencia labial, pacientes probablemente con mordida abierta anterior, ¿no? Entonces eso también repercute en las piezas dentarias. Listo, hasta ahí. Vamos a hacer un alto, ¿sí? Para que puedan respirar un poquito.